El Señor está con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Como les señalé al inicio, les recordaba pues al inicio a todas y a todos ustedes que nos siguen a esta hora, bienvenidos a esta reflexión que siempre tenemos los domingos sobre el Evangelio, sobre las lecturas que acompañan el Evangelio. Les decía que estamos celebrando la fiesta de la ascensión del Señor, el Señor que asciende, Cristo resucitado, que ya no está más físicamente con sus apóstoles, pero que no se desentiende, que no se va para quedarse por allá en la lejanía y no venir, sino que Él mismo nos dirá: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les enviaré mi Espíritu que los acompañará siempre, para que puedan hacer las cosas como yo las hago, o mejores incluso, dijo Él, y para que además Él les acompañe y Él les proteja. Es el abogado, es el defensor, el Espíritu Santo. Jesús entonces asciende al cielo y vean cómo comienza ese Evangelio de hoy. Por eso se celebra el Día de las Comunicaciones Sociales. La Iglesia por eso celebra hoy el Día de las Comunicaciones Sociales en el mundo, porque Jesús le dice a los discípulos, pongan atención, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa frase de Jesús, ese versículo basta para nuestra reflexión. Primero, Jesús comienza diciéndole a sus discípulos, miren, no se queden aquí donde están, mirando que yo les dejo, no, porque ese era el peligro. Por eso también en la segunda lectura encontramos esa expresión, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? En la primera lectura, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Le dicen unos ángeles a los discípulos. Expresión que vale para nosotros también. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen cristianos ahí? ¿Qué hacen quedándose en un templo, en una iglesia? ¿Qué hacen? ¿Por qué ustedes se quedan rezando en los templos y no van donde está la gente que necesita? Ya desde los inicios, el Evangelio es un compromiso para el cristiano y Jesús nos lo deja así. Vean entonces la expresión, vayan. ¿Qué te dice a ti la palabra, esa palabra imperativa, vayan? ¿A qué te invita? Cuando alguien te dice a ti, vaya, ¿a qué te invita? A que te quedes sentado, instalado, apoltronado. ¿Qué significa que Dios me diga, vaya? Que me ponga en camino, ¿verdad? Significa que debo ponerme, como dicen muchos ahora, activo.
Yo no voy a lograr los objetivos de mi vida, ni los de mi comunidad, ni los de mi familia, si no es poniéndome en camino. Hoy celebramos el Día de las Madres. La madre es uno de esos ejemplos, porque la madre se pone en camino. Desde el primer día que concibe a su bebé, desde que nace su bebé, y lo cuida y se desvela por él y trabaja por él, y es capaz de hacer todo lo que sea para que ese niño o esa niña tenga vida y esté bien y logre los objetivos que se propone en la vida. La madre es un ejemplo de eso, pero así deberíamos ser todas y todos los cristianos. Otra de las características de la madre con vayan, es que este mandato de Jesús es para ir y no para ir esperando que me paguen nada. Es para ir gratuitamente. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos, dice Jesús. ¿Y de qué modo yo voy a hacer que la gente me crea y se haga discípula de Jesús? Y diga, oye, vale la pena esta vida bonita que me propone este amigo, este hermano, esta hermana. ¿De qué modo yo hago que la gente se convenza? Poniéndome en camino y haciendo. Jesús no nos invita en ningún momento a quedarnos instalados, sino a ir, a ponerse en camino. Vayan, y nos dice, vayan ¿por dónde? Por todo el mundo. Qué cosa tan interesante. Un Dios que no es minimalista. Un Dios que no nos invita a hacer cositas pequeñitas. Yo no sé por qué los cristianos somos tan poquitos a veces. Tan de proyectos tan pequeñitos. ¿Y por qué tú tienes miedo de irte, no sé, de emprender un proyecto grande en favor de tu comunidad, de tu país, del mundo? Hay gente que de verdad lo inspira a uno por lo que ha hecho en la vida como cristiano. Y hoy trascienden, ¿no? Trascienden. Lo comentaba esta mañana con algunas personas hablando de José Gregorio Hernández, un venezolano que sintió ese llamado de Jesús, vaya y predique el Evangelio por el mundo. Y eso fue José Gregorio. ¿Y cómo lo predicó? Lo predicó desde las cátedras de la universidad como brillante profesor universitario. Lo predicó desde los laboratorios como científico. Lo predicó desde su consultorio entregado a los pobres todos los días. Lo predicó desde los oficios que sabía, hasta desde la danza, porque era muy, muy buen bailarín y músico. Bueno, la vida es tan apasionante que el Papa Francisco lo ha nombrado copatrono del Ateneo Pontificio de Roma, es decir, copatrono de todas las universidades de la Iglesia que existen en Roma, que son pontificias. Él es el copatrono, José Gregorio Hernández, un beato venezolano. ¿Por qué? Por lo brillante que fue como profesor universitario. Entonces lo puso como diríamos, el cuidador de las universidades de la Iglesia. ¡Qué maravilla! Y comenzó en Isnotú, en un pueblito, en una aldea perdida. Entonces, este mandato él lo entendió. Lo tomó a José Gregorio porque es muy conocido, pero ¿cuántas otras personas lo han hecho igual? Vayan, pero no vayan por ahí, no se queden haciendo cosas pequeñas, sean de una mentalidad grande, trascendente. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio con obras. Primero con obras. No hablen tanto, hagan. Que el amor tiene su esencia en las obras, más que en las palabras. Haz y después predicas, pero haga cosas, dé frutos. Y después la gente sola entenderá que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por Cristo. Y Él dice, prediquen ese evangelio a toda criatura, a toda. Y cuando dice a toda, es a toda. O sea, ¿por qué yo no puedo hablar de Cristo con un hermano musulmán o con un hermano judío? Si hay tantas cosas que coinciden, ¿no? Que coinciden en nuestro modo de ver
la vida y más hoy en este mundo universal y globalizado. O a una persona que dice que es atea, pues yo estoy seguro que esa persona en el fondo tiene espiritualidad, es espiritual y seguramente que cree en el amor al prójimo, en el servicio al hermano, y eso le gusta a Dios. Y eso es de Dios. No importa que tú me digas que no crees en Dios, pero lo que estás haciendo es lo que a Dios le gusta. De tal modo que en esto resumo la homilía de hoy, en este versículo que nos entrega Jesús a la entrada. Vayan, ponerse en camino. ¿Por dónde? Por todo el mundo. No se queden con proyectos pequeñitos. Hagan cosas grandes, que hoy hasta la posibilidad que nos dan las redes sociales nos permiten producir contenidos que llegan por todo el mundo. Si en algún momento Jesús nos diría, vayan y prediquen por todo el mundo, es en este momento de redes, en este momento de medios de comunicación, porque esta misma homilía y este mismo mensaje y esta Eucaristía, yo estoy seguro que está llegando a tanta gente que ni siquiera nos podemos imaginar. Aprovechando que les nombro a ustedes que nos siguen, les recuerdo que está nuestro canal en YouTube, Entre Valores, una sola palabra pegada, y allí tienen la Santa Misa de cada domingo. Suscríbanse y también escriban por allí, desde dónde están viendo la Eucaristía, desde qué lugar se están conectando en el mundo. Qué bonito que hagamos una bella comunidad de la Santa Misa desde Venezuela, desde el Caribe, desde esta tierra bendita donde la patrona es Nuestra Señora de Coromoto. Que así sea.